Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya los dejaron con este ánimo tan positivo y yo que les vengo a hablar de las elecciones, pero pues es el país en el que estamos, ¿verdad? Gracias a Compaqui por haberme invitado a platicar con ustedes y sobre todo pues en esta fecha que me parece muy atinada, pensando en que acabamos de tener las elecciones, no ha pasado ni una semana de las elecciones, así es que esto ha sido una cantidad de información, como ustedes bien se imaginarán, tomando en cuenta el tamaño de la elección que tuvimos, la elección más grande de la historia de México. Y pues, ¿qué pasó el 2 de junio? Sabemos que teníamos estos tres contendientes y que Xóchitl Gálvez ganó ya con los datos oficiales que dieron a conocer ayer las autoridades electorales, con el 59.7% de los votos, recibió 35.8 millones de votos, 5.8 millones de votos más que Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Xóchitl Gálvez, 16.4 millones de votos, y Jorge Álvarez Maínez, 6.1 millones de votos. Hay que poner estos números en perspectiva, porque si bien se ha hablado de un tsunami, de una paliza, pues bueno, sí, fueron unos resultados contundentes. 6 de cada 10 votantes lo hicieron por Morena, PT o el Partido Verde, y 4 de cada 10 lo hizo por la oposición. Y también 4 de cada 10 pues decidieron no salir a votar. Esto me parece importante ponerlo en perspectiva porque pues, se habla de que el país se pintó de guinda, y sí, pero también estamos hablando de que mucha gente no se sintió motivada, no quiso votar porque no le gustaba ninguna de las opciones, tuvo distintas razones para no ir, y otros votaron por la oposición. Entonces, ¿tiene un mandato claro Claudia Sheinbaum? Sí. Esto implica que todas las demás alternativas están aplastadas. No, en democracia hay mayorías y hay minorías, y ahorita queda claro dónde está la mayoría y dónde está la minoría. Pero creo que esto no implica que tenemos que pensar que ya no hay espacio para que la oposición meta algo en la agenda o para que se le pongan ciertos frenos al partido gobernante, a la coalición gobernante. ¿Cómo estuvo la participación electoral? 60.1% de la gente salió a votar. En la Ciudad de México, en Tlaxcala y en Yucatán es en donde más se votó. Pero esta votación del 60.1% es la tercera más baja desde 1968 para elecciones federales presidenciales. Entonces, creo que esto también es importante de tomarlo en cuenta. Yo tenía la impresión de que iba a haber una votación mucho más abultada, porque había tantos cargos en disputa que si no te interesaba votar por tu presidente municipal o por tu senador o por tu diputado, pues quizás salías para votar por gobernador en los 9 estados en donde se disputaron las gubernaturas, o si no salías a votar por presidente, y pues si ya estabas en la casilla pues votabas por lo demás. Pero no fue así. Nada más hubo un 60.1% de participación electoral. Y bueno, ¿quién votó por Claudia Sheinbaum? Aquí ya no puse el resto, digamos que si tenemos hombres 62, pues queda ese 38% que se dividió entre Xóchitl y Álvarez Maínez. Pero lo que vemos aquí es pues que realmente votaron por Claudia Sheinbaum hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, todas las clases sociales, votaron por ella. Todos los segmentos. No podemos pensar que hay un claro enojado o un claro entusiasta con Claudia Sheinbaum, es lo que me da a entender esta gráfica. Y en el país, como les digo, se pintó de guinda, salvo Aguascalientes. El único estado que no ganó Morena fue ese, Aguascalientes. En el 2018
había sido Guanajuato, ahora fue Aguascalientes. Todo el país votó por Claudia, aunque de las principales ciudades, en 15 ganó el Frente Amplio por México. Así se votaron las gubernaturas. Está pintado en color quién ganó. De las 9, Morena gana 7, gana solamente en Guanajuato la alianza opositora, y aquí en Jalisco Pablo Lemos, que sabemos que están en esta disputa en donde Claudio Delgadillo está diciendo que no, que hubo fraude, que ella ganó, pero lo que es de llamar la atención, ya llevan más del 90% del cómputo y lleva una ventaja de 6 puntos Pablo Lemos. Veo difícil, bueno, más bien es imposible que se acerque Morena a las cifras de MC con los votos que quedan por contar. Entonces, creo que simplemente en algún momento a alguien en Morena le pareció una buena idea salir a decir que iban ganando, pues porque ese es el juego en el que se ha convertido la democracia en México, como hemos visto también en redes sociales y en distintos ámbitos, a gente alegando que no se votó bien a nivel federal y haciendo el comparativo entre las sábanas de las casillas con los cómputos del PREP para alegar fraude. Ahorita ya platicaremos de eso, la diferencia entre alegar que la elección tuvo inconsistencias, pero de ahí a decir que hay fraude es, creo que, un brinco importante, y con la diferencia de votos que recibió Claudia sobre Xóchitl me parece intransitable. No así pensar, eso no quiere decir que haya elecciones locales en donde la diferencia entre primer y segundo lugar es tan cerrada que se pueden impugnar, se puede impugnar, y Xóchitl está hablando de impugnar la elección por otras razones, no alegando fraude. Tuvo ahí un video un poco confuso, pero creo que ha ido rectificando en decir que lo que ha pasado es que fue una elección inequitativa, que se violó la equidad y se violó la legalidad, y en donde hubo muchos actos de violencia, y estos se tienen que aclarar. Y eso me parece que es positivo para todos, para la propia Claudia, aclarar, por ejemplo, de dónde vino esta violencia y pretender que no se repita es benéfico para todos. Pero pues aquí también increíble, porque 6 puntos de ventaja en cualquier democracia es un triunfo holgado. Pero bueno, como aquí tenemos el caso de Tabasco, en donde Javier May gana a el segundo lugar, a Mines de la Fuente de MC, por 75 puntos, pues entonces parece que 6 puntos ya no es nada, pero 6 puntos es una ventaja muy importante. Las gubernaturas, así estaba el país en 2018 y así va a quedar después de las elecciones del 2024. Ahí se ve claramente pues el PRI, la golpiza que sufrió, sobre todo. MC pues mantiene sus 2 gubernaturas. 2018 tenía independiente ahí al Bronco, pero y ahora ya están las 2 con MC, pero pues cómo se pintó de guinda el país en cuanto a gubernaturas. Y la Cámara de Diputados, que es así la discusión que está ahorita muy candente, diputados y Senado, con este tema de la sobrerepresentación, ¿no? Lo que se votó el 2 de junio fueron los diputados de mayoría relativa. El país tiene 300 distritos, tú ganas un distrito, ganas un diputado por ese distrito. Y además hay una bolsa de 200 diputados de representación proporcional que se reparten de acuerdo al porcentaje de cada partido, de acuerdo a los distritos en los que se divide el país. Y esa bolsa, como se está repartiendo, es la discusión en la que estamos actualmente. Entonces, si vemos aquí diputados de mayoría relativa, eso nadie lo está discutiendo en este momento. La coalición Sigamos Haciendo Historia ganó 256, Fuerza y Corazón por México 43, MC no ganó ni un solo distrito,
y hubo una candidata independiente en Michoacán que ganó un distrito y por eso ahí quedan estos 300. La discusión está sobre los diputados de representación proporcional, que ahorita les voy a decir cómo se está discutiendo, nada más vamos rápido a ver cómo está el Senado. Como lo está diciendo el gobierno ahorita, se quedaría así. Fuerza y Corazón por México tendría 372, es más de 2/3 partes de los 500 diputados y eso le da la posibilidad de modificar la Constitución. Las 2/3 partes son 330, entonces tendría pues una holgada mayoría calificada, ¿no? Fuerza y Corazón queda con 104 y MC con 23 y la Independiente con 1. En el Senado, lo mismo, ¿no? Se votaron los 64 senadores de mayoría, que son los que se votaron, y esos no se está discutiendo. Los senadores estos senadores de primera minoría, que es el que queda en segundo lugar, digamos, gana el primer lugar y luego el segundo lugar. Le dan otro diputado. Y vienen los de representación proporcional, que de nueva cuenta eso es lo que se está discutiendo en estos momentos. Y aquí viene el tema de la sobre o subrepresentación. Sigamos haciendo historia. Ganó el 56% de los votos. Le están dando en diputados un 73% de las diputaciones, de los escaños. Tiene una sobrerepresentación de 17%. En el Senado obtuvo el 55% y le están dando el 64% de los senadores, una sobrerepresentación de 9%. Por el contrario, Fuerza y Corazón por México obtuvo el 31% de los votos en diputados, le están dando el 22%, una subrepresentación del 7%. Y en el Senado está bien, ahí no tienen esta discusión. MC recibe, es el que más pierde, el 11% de los votos en diputados, pero le están dando el 5%, una subrepresentación del 6%, 11% de los votos en el Senado y le están dando solo el 3% de los senadores, una subrepresentación del 8%. ¿Qué es lo que está pasando? Que el artículo 54 de la Constitución dice que ningún partido debe de rebasar el tope de representación más allá del 8%. Pero, pues como les digo, aquí le están dando 17 en diputados y 9 más en senadores, está pasando. Los expertos dicen eso, que si obtuvieran el 54% de los votos, en la asignación de pluris no debe de exceder el 62%, no le deben de dar más de 310 diputados. Pero lo que Morena dice es que la Constitución le pone este tope de 8% a los partidos, no a las coaliciones. Y entonces dice, yo tengo 8% para Morena, 8% para el PRD, 8% para el PT. De esta bolsa de 200 legisladores, de 200 diputados y de 64 senadores, pero se la están repartiendo, esa bolsa primero le damos a Morena, luego le damos al Verde y luego le damos al PT y se van acabando esos legisladores y entonces resulta que al PAN ya le tocan menos, al PRI menos, al Verde menos, a MC menos. Entonces, esta es la discusión y yo creo que esta es la batalla que tienen que dar ahorita la oposición, porque si el voto que hicimos los mexicanos fue para que recibiera Morena y su coalición no más allá del 62%, ¿por qué se le va a dar el 73% en diputados, por ejemplo? Y aquí un caso clarísimo de lo que se está intentando hacer, que por cierto, quien inventó esta triquileña fue el PRI y el Verde en 2018. Entonces no es cosa nueva de ahora, pero pues tomando en cuenta las reformas que se quieren pasar en la Cámara de Diputados y en el Senado, en esta ocasión se ha vuelto pues todo un tsunami esto de la sobre y subrepresentación. El Partido Verde obtuvo el 8.3% de la votación
y le están dando 74 diputados. El PAN, que tuvo más del doble de esa votación, le están dando menos diputados, 2 diputados menos. Y MC, que tuvo pues más que el Partido Verde, le están dando 26 diputados. Entonces, están en este conflicto de definir si la Constitución hablaba de partidos o coaliciones al momento de poner este tope. En mi opinión, el dividirlo por partidos, el tope, es una violación al espíritu del elector, porque entonces le puedes dar hasta 24% de sobrerepresentación, en este caso a Morena, PT y Partido Verde, porque 3 por 8, 24, o sea, 8% de sobrerepresentación de Morena, 8 de PT, 8 de Verde, le puedes dar hasta 24% de sobrerepresentación, y para eso no son los plurinominales. Los plurinominales son para asegurar que los partidos chicos tengan alguna representación. Si no existieran los plurinominales, MC no tendría ahora, a partir de la siguiente legislatura, la 56, no tendría un solo diputado ni un solo senador. Lo que va a tener es plurinominales, y para eso son, no para darle un mandato a una coalición o a un partido político que los electores no le dimos. Pero, bueno, vamos a ver cómo llegamos a esta elección del 2 de junio. Aquí la pregunta es, ¿usted cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, o que en ocasiones un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático? Y vean cómo estamos divididos, prácticamente mitad y mitad. 45 prefieren uno democrático, 42 prefieren uno autoritario. Entonces, cuando nos hagamos la pregunta de por qué pasó lo que pasó, quienes estén con la duda, pues esto es una pista. Hay gente que dice, yo prefiero autoritario, pero que me resuelvan. Y luego tampoco llegamos con mucha confianza en las instituciones electorales. ¿Cree que el INE garantiza o no garantiza imparcialidad en las próximas elecciones? 45% dice que sí, o decía que sí hasta abril de este año, o sea, hace 2 meses, y 46% decía que no. Estos datos son de GEA-ISA. Entonces, pues con poca confianza en las instituciones electorales, por eso no me sorprende que por un lado hay marchas para defender al INE y por otro lado tenemos a gente diciendo que hay fraude. Y la gran pregunta es si esta fue una elección de Estado. Bueno, sabemos que se hizo un uso ilegal de recursos públicos y tenemos un déficit del 6% de nuestro PIB para constatarlo. Hubo una operación con los servidores de la nación que cuestan un dineral, van vestidos con chaleco guinda, se pagan con recursos públicos y hacen actividades proselitistas. Hubo una apropiación y personalización de los programas sociales y eso tuvo un efecto en la elección. Ahorita les voy a decir, dependiendo si recibías un apoyo social, cómo votaron las personas el domingo pasado. Hubo una operación de los 22 gobernadores y una intervención sistemática e ilegal del presidente como promotor de su candidata y detractor de la oposición. Y la mejor prueba de ello fue que el propio presidente decidió cancelar las 2 mañaneras de jueves y viernes antes de que fueran las elecciones, porque dijo para respetar la veda electoral. Entonces quiere decir que todas las demás mañaneras estuvo hablando de elecciones. Les decía, pues este déficit del PIB del 6% en el que nos encontramos ahora se incrementó durante el año electoral. Eso costaron las elecciones. Bueno, costaron más, porque de ese déficit tenemos datos de en qué se gastó en una parte y datos de otros gastos que influyeron en estas campañas, como precisamente el de los servidores de la nación.
Aquí a la pregunta que hace el periódico El Financiero, beneficiarios de apoyos sociales, el 56% dijo que era beneficiario de un programa social, el 44% dijo que no. De los beneficiarios de programas sociales, casi el 70% votó por Claudia Sheinbaum. Entonces, esta idea de que Andrés Manuel López Obrador ha sido el gran benefactor que da dinero a los ciudadanos, evidentemente tuvo un efecto político en las elecciones del domingo pasado. Pero bueno, no es todo. Vamos a ver qué hizo bien el presidente, qué hizo bien Claudia, qué hizo bien su partido. Durante el sexenio, el aumento que ha habido al salario mínimo ha sido muy importante, junto con las reformas laborales que se llevaron a cabo. Muchas fueron para cumplir con el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, para que cuando se tuvo que renegociar. Pero estas dos iniciativas del presidente, tan solo estas dos, me parece que dignificaron mucho a los mexicanos, a muchos mexicanos. Porque además, al aumentar el salario mínimo, también el salario de la informalidad aumentó en un 17%. Entonces, es un efecto cascada de un aumento salarial casi generalizado. Me parece que Claudia tuvo una campaña muy disciplinada, no se metió en conflictos, iba donde tenía que ir. En los debates lo hizo bien, sentada, derechita, contestaba cuando quería, no cuando no, pero lo hizo bien, y más si lo veíamos en comparación con el desempeño de Xóchitl. Álvarez Maínez lo hizo bien también, pero bueno, iba en tercer lugar, era difícil, ¿no? Y tuvo algunos problemas el partido que Claudia Sheinbaum logró manejar bien. En la Ciudad de México ella quería que su candidato fuera Omar García Harfuch para la jefatura de gobierno. El presidente y un ala de Morena preferían a Clara Brugada y ella se disciplinó, no se quejó, no hizo berrinche, sí señor presidente. Digo, por poner un ejemplo, pero en general Morena es un partido atrapatodo, en donde actualmente pues Claudia va a tener que ver cómo le hace para apaciguar a unas alas, escuchar a otras dentro del partido, y en esta ocasión, durante la campaña, lo hizo bien. ¿Qué errores cometió la oposición? Me parece que el gran error es que no lograron imponer una narrativa propia. Hablaban mucho del tema de la inseguridad, pero todo siempre regresaba a esta idea de que o la continuidad con cambio de Claudia Sheinbaum, que es una genialidad decir continuidad con cambio, ¿qué es eso? O vuelta en U, regreso a la corrupción de los priistas, a la militarización de los panistas, porque es lo que es la idea que ha permeado, ¿no? A Felipe Calderón no le han perdonado la militarización, a Enrique Peña Nieto no le han perdonado la corrupción, aun cuando a Andrés Manuel López Obrador han ocurrido estas dos cosas y se le ha perdonado por esta narrativa de que si voto por Xóchitl, sobre todo por Xóchitl, fue lo que decía el presidente una y otra vez, significa una vuelta en U. Ella, Xóchitl Gálvez, no pudo nunca decir, oye, yo no soy vuelta en U, yo tengo mis propuestas hacia el futuro, pero pues venía cargando con el lastre de los tres partidos, sobre todo el del PRI, y eso no se lo logró sacudir por nada. No lograron sumar a Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, en la Ciudad de México, si MC se hubiera sumado a la oposición, Taboada hubiera ido como candidato único de la oposición, podrían haber quedado más cerca de Clara Brugada. La diferencia fue de 12 puntos. Salomón Chertorivsky no es que hubiera tenido estos 12 puntos, pero claro que sí, a lo largo de la campaña Salomón y Taboada hubieran salido, hablado, hecho campaña juntos, quizás otro gallo hubiera cantado. Eso no se pudo, y además creo yo que tenían un problema muy importante Xóchitl Gálvez.
Existió este sociólogo que se llama Leon Festinger, que escribió este libro que se llama Cuando la profecía falló. Y él se encuentra, como sociólogo, que hay una señora que vive en Chicago, una ama de casa, que se llama Marian Keech. Y dice Marian Keech que va a venir el fin del mundo el 21 de diciembre de 1954. Va a venir un diluvio y va a venir el fin del mundo. Y entonces Festinger dice, ve que tiene muchos seguidores esta señora Marian Keech y que todos se están preparando para el fin del mundo, están renunciando a su trabajo, están vendiendo sus propiedades, vendiendo sus coches, todo para alistarse para que el día del fin del mundo se van a subir a una montaña para protegerse del diluvio y van a venir en ese momento unos platillos voladores a salvarlos a todos los seguidores de Marian Keech y solo ellos se van a salvar. Viene el fin del mundo. Entonces Festinger dice, no, pues vamos a ver qué va a pasar cuando la profecía falle. ¿Qué van a hacerle a esta señora? ¿Qué van a decir los seguidores de Marian Keech? Y pues cuando la profecía falló, primero llegó el 21 de diciembre, se subieron a la montaña, ahí estuvieron, no llovió. Llegó la noche, no vieron los platillos voladores y el 21 de diciembre se convirtió en 22 de diciembre. Y Festinger está ahí con todos los seguidores de Marian Keech y le dice, en un principio están sacados de onda, pero llega un momento en donde empiezan a decir, yo creo que fuimos tan fieles, tan devotos, que salvamos al mundo del diluvio. Entonces, cuando la profecía falló, esto que se llama disonancia cognitiva, o sea, yo no voy a pensar que mis ideas estaban equivocadas. Antes de yo estar equivocado o equivocada, voy a acomodar la realidad a lo que a mis ideas le convenga. Y Leon Festinger dice que ni siquiera la realidad consiguió disipar las ilusiones de este grupo de creyentes. Lo que dice Festinger es imposible convencer a los fieles. ¿Y a qué voy con esto? Decía Carlos Castillo Peraza que hay dos tipos de candidaturas. Las candidaturas de misión, que salen a reclutar a los infieles, o las candidaturas de parroquia, que llaman a misa a sus feligreses. Y eso fue lo que hizo Claudia Sheinbaum. Llamó a misa a sus feligreses, a sus fieles, a los fieles a Andrés Manuel López Obrador. Y para ella eso es mucho más fácil de conservar, pienso yo, por esto de la disonancia cognitiva, que si hay problemas de inseguridad, que si hay problemas de salud, que si la educación, pues hay una manera de adaptar todo esto a mis ideas y a pensar que con el tiempo se va a lograr mejorar. O sea, la tenía más fácil en ese sentido la campaña Claudia Sheinbaum, y lo hizo bien, lo hizo disciplinado, no le quiero quitar ningún mérito, pero me parece que es una explicación a voltear a ver cómo convences a los infieles de que se vengan, cómo convences a todos estos feligreses a que se vengan contigo. La tenía muy difícil Xóchitl Gálvez y pues tampoco es que tuvo un gran apoyo. O sea, por un lado cargaba el lastre de los partidos, del nombre, de la marca, pero no le daban los recursos, la logística, todo lo que sí hubiera sido indispensable para que ella tuviera una campaña mucho más exitosa. ¿Qué significa este triunfo arrasador de Morena? Bueno, por un lado, puede venir una reconfiguración del Estado gracias a los resultados legislativos. Tenemos que esperar a ver. El domingo el INE define su postura frente a esto de la sobre y subrepresentación. De ahí los partidos tienen 4 días para impugnar. Y de ahí el Tribunal Electoral empieza a revisar las impugnaciones y por ahí de principios de agosto empiezan a venir los fallos. La conformación definitiva del siguiente Congreso sería el 23 de agosto.
Y dependiendo de lo que ocurra ese día, es pues qué tanto se puede reconfigurar el Estado tomando en cuenta las iniciativas del presidente, en donde viene la idea de hacer un poder judicial a modo, modificar las instituciones electorales, eliminar las instituciones autónomas. Y lo que sí hemos visto en esta casi semana, todavía no va una semana, es el contrapeso de los mercados financieros. El índice de precios y cotizaciones, o sea, la bolsa, ahí vemos la noche de la elección, cómo, bueno, fue la noche de la elección, al día siguiente, lunes, cae la bolsa, ya luego se ha ido estabilizando un poco. El tipo de cambio, me falta actualizarlo a esta mañana porque otra vez ya está en los 18 pesos por dólar, después de la conferencia de prensa que dio ayer Ignacio Mier, el líder de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, en donde pues prácticamente, a ver, decía Winston Churchill que en la victoria, magnanimidad, hay que ser magnánimos. Y Claudia, desde mi punto de vista, Claudia Sheinbaum, ha sido bastante mesurada, fue la única de prácticamente las grandes candidaturas que el domingo no se adelantó a los tiempos a salir que yo ya gané, sino hasta después de que habló la consejera presidenta, habló el presidente López Obrador y ya luego ella salió a hablar. Y ayer sacó su mensaje diciendo ya acabaron los cómputos distritales, así quedamos, muchas gracias. Ella ha sido institucional en eso. Pero pues hay unos que no son tan magnánimos. Mario Delgado, la noche de las elecciones, perdieron los clasistas, los racistas. Y ayer Ignacio Mier, pues si quisiera, pudiera, y aplastaba a la oposición porque prácticamente fue lo que dijo. Y en 3 segundos empezó otra vez el tipo de cambio a verse presionado y tuvo que salir Ricardo Monreal, que unos minutos antes había estado parado ahí con él, sale Ricardo Monreal en el pleno a decir no, queremos dialogar, no sabemos bien cómo va a estar el asunto, espérennos tantito. Luego Mier otra vez tuvo que salir a rectificar, porque mientras todo esto sucedía, Claudia Sheinbaum estaba posteando una llamada que tuvo con Georgieva, la directora del FMI, en fin, la conferencia que tuvo con el CEO de BlackRock, de este fondo, en fin, ella tratando de hablar y de dar esta impresión de que le importa las finanzas, los mercados financieros, hablar de que México se va a convertir en Venezuela, y por el otro lado estaban, pues, lo que les digo, esta parte de Morena, que sí tiene un ala reaccionaria y que ella va a tener que ver cómo, pues, cómo apaciguar o cómo alimentar, depende de lo que ella quiera, ¿verdad? Lo que ha pasado ahorita que hemos visto de los mercados financieros, estas primeras reacciones, es que no les ha gustado el exceso de poder. Prefieren reglas claras que depender de la voluntad de un individuo. Antes de la elección, Fitch mandó un estudio de cómo veía México. Decían 100% gana Claudia Sheinbaum, o sea, ellos no tenían duda, y esto va a significar A, B, C, D. Pero en la Cámara de Diputados van a haber contrapesos, y cuando eso no sucedió, pues por eso los mercados reaccionaron. No les gustan las sorpresas. Ya habían descontado el triunfo de Claudia Sheinbaum, no habían descontado que en el legislativo recibieran ese mandato la coalición gobernante. Ahora, le tienen miedo no nada más al exceso de poder, sino a lo que ha venido diciendo Andrés Manuel López Obrador que va a hacer con ese exceso de poder. Sobre todo son 5 reformas que ahorita entraremos un poquito más a detalle. Y pues tienen la incertidumbre sobre qué va a hacer Claudia Sheinbaum, si va a qué parte de esta agenda de Andrés Manuel López Obrador va a adoptar y qué parte de ella va a desechar. Estos miedos e incertidumbres pues llevan a los inversionistas a exigir mayores rendimientos,
o dejan de invertir o de plano sacan su dinero. Y pues ese es el contrapeso que estamos viendo, porque la estabilidad que buscan los inversionistas es que dependa del Estado de Derecho, no de la voluntad de un individuo. Y cuando depende de la voluntad de un individuo, bueno, pues dicen yo quiero más rendimientos. Ya sabemos esa gráfica que aprendimos en la escuela, riesgo, rendimiento. A mayor riesgo, mayor rendimiento, tan sencillo. Ahora, ¿qué retos tiene Claudia a partir de ahora? Creo que hereda un país dividido con una larga lista de pendientes. El hecho de que haya ganado con estos números no quita que México tiene un problema de inseguridad, que tenemos un sistema de salud que ya era deficiente y se destruyó aún más, que tenemos un problema educativo grave. Todo esto no lo quita el triunfo. Nada más el chiste es ver qué va a hacer con esta lista de pendientes. ¿Va a ser una presidenta confrontativa o va a ser una presidenta que ante este país dividido va a buscar la reconciliación? Tenemos esta ventana de septiembre en donde pues ahí estamos un poco en manos, primero de ver exacto cómo se conforme la Cámara de Diputados y el Senado, pero también de la autocontención de Andrés Manuel López Obrador o de cómo maneje esta relación Claudia Sheinbaum como presidenta electa con el entonces que seguirá siendo presidente en funciones. Y lo que ya les he estado diciendo, ¿qué va a hacer con esta oposición al interior de Morena? ¿Qué corrientes va a escuchar y a cuáles va a apaciguar? Cuando hablo de la ventana de septiembre me refiero a que el 1 de septiembre entra una nueva legislatura, la que se eligió actualmente, y Andrés Manuel López Obrador sigue siendo presidente esos 30 días. Hay 5 reformas que a mí me parecen las más preocupantes. La reforma al Poder Judicial, esta idea de que los jueces, ministros, magistrados sean electos por voto popular. También bajar el número de ministros de la Corte y recortar su mandato. Yo sí creo que es necesaria una reforma al Poder Judicial y que porque sí hay corrupción y que podría haber un mejor mecanismo para seleccionar a los ministros de la Corte. Tenemos a Lenia Batres, que llegó a la Corte por imposición del presidente, porque actualmente lo que pasa es que el presidente manda una terna. El Senado la tiene que aceptar a una de las personas de la terna por una votación de 2/3 partes. Si no la aceptan, se rechaza esa terna, se desecha, el presidente envía una segunda terna. Si en el Senado no aceptan esa segunda terna, entonces el presidente tiene el poder de nombrar a una ministra o ministro de la Corte y ya, no necesita que el Senado la vuelva a votar. Entonces sí hay una deficiencia en la manera en cómo se eligen los ministros de la Corte y sabemos que para lograr justicia en el país se requiere de mucho dinero, que las cárceles están llenas de gente que no tiene los recursos para defenderse. Entonces, de que se requiere una reforma judicial, creo que no está a discusión. Pero la reforma judicial que está proponiendo el presidente implica subordinar al Poder Judicial a el Poder Ejecutivo y eso le elimina el contrapeso y eso es en detrimento de la democracia. Entonces, esta reforma que salió Mier a decir va porque va en septiembre y que luego ya se tuvieron que retractar, pues es desde mi punto de vista la más preocupante. También la reforma a las instituciones electorales. Incomprensible que el INE y el tribunal que le dieron el triunfo a Andrés Manuel López Obrador en el 2018, que actualmente le dieron el triunfo a Claudia Sheinbaum, son instituciones que quiere desaparecer el presidente López Obrador. Quiere cambiar el INE por el INEC, el Instituto Nacional Electoral y de Consultas,
que tenga una dependencia al gobierno y que no sea autónoma, bajar el número de consejeros, bajar los años que los consejeros están en su encargo, bajar sueldos, en fin, hacer un recorte. Probablemente se puede pensar en hacer un recorte, porque sí tiene demasiadas atribuciones en este momento el Instituto Nacional Electoral, pero ¿por qué minar su autonomía? Ahora, ni siquiera han acabado con el INE y lo que vimos esta semana fue cómo la Secretaría de Gobernación usurpó funciones del INE cuando salió la secretaria Luisa María Alcalde en la mañanera y dijo cómo va a quedar conformada la Cámara de Diputados y el Senado. Eso no le corresponde a ella, eso le corresponde a las autoridades electorales y tiene sus tiempos, que son los que ya les comentaba. Entonces, bueno, está el pasar la Guardia Nacional a formar parte de la Sedena, que es pues ya de jure militarizar el país, desaparecer órganos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como el Instituto Nacional de Protección de Datos Personales, el INAI, de acceso a la información también. En fin, desaparecer todos estos órganos autónomos que, pues si queremos, yo me acuerdo los primeros escándalos del sexenio de Vicente Fox, cuando en la OCDE se compraron unas almohadas carísimas en la embajada, pues supimos de eso porque se pudo hacer una solicitud de información al INAI. Si tú le vas a tener que ir a preguntar a la embajada o a la Secretaría de Relaciones Exteriores, oye, ¿en qué has gastado esto? Y ellos te tienen que contestar, pues, ¿cómo nos aseguramos que nos van a contestar bien? ¿O cómo nos aseguramos que en el tema energético se estén tomando bien decisiones si quienes se van a regular a sí mismos van a ser Pemex y la CFE y no la Comisión Reguladora de Energía? Para eso se crearon esas instituciones, pero de nueva cuenta al presidente López Obrador no le gustan los contrapesos. La gran pregunta es, ¿y a Claudia? Y luego la otra es la eliminación de plurinominales, que ya les decía, si no existieran los plurinominales, MC, ni un diputado y ni un senador. Y Morena tendría el 94% de la representatividad en el siguiente Senado. Entonces, los pluris pueden tener sus errores cuando se quieren adjudicar de una manera equivocada, como lo estamos viendo en el tema de la sobrerepresentación, pero tienen una función de darle representatividad a los partidos pequeños. ¿Qué otros retos veo con Claudia? ¿Qué va a hacer con la política energética de Andrés Manuel López Obrador? Me parece importante porque ella ha prometido continuidad y que México va a avanzar en la transición energética. Pero pues los recursos no son infinitos, o sea, no puedes decir que vas a avanzar en esta transición energética, pero a continuar por el camino de Andrés Manuel López. Pues ahí, esto fue Andrés Manuel López Obrador ahora en marzo, en el aniversario de la expropiación petrolera, hablando pues de refinar petróleo como si fuera exprimir naranjas y vender jugo de naranja. Es lo que él ha hecho. Él quiere refinar, por eso la refinería de Dos Bocas, que aún no refina, aun cuando México no es competitivo, pierde dinero refinando petróleo. Pero es la promesa que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando llegó a la presidencia es que México dejaría de depender del extranjero en materia de energéticos, o sea que aquí produciríamos toda la gasolina, todo el gas natural que el país necesita, que además se rescataría Pemex y que se aumentaría la capacidad de producción y de refinación,
que tendríamos una CFE moderna y eficiente. Eso es lo que él prometió. Lo que está entregando actualmente es, hemos aumentado las importaciones de gas natural, la capacidad de refinación ha disminuido y además perdemos dinero refinando. El rescate de Pemex ha costado lo que se le ha invertido a Pemex a lo largo del sexenio entre 90 y 95 mil millones de dólares. Nada más para darnos una idea, el PIB de Venezuela completo son 92 mil millones de dólares. O sea que con el dinero que tiene Hacienda, le hemos dado a Pemex a lo largo del sexenio el equivalente a todo el PIB de Venezuela. Y dijéramos, bueno, va muy bien Pemex, pero tiene una deuda de más de 100 mil millones de dólares, tiene una deuda monumental con proveedores, muchas compañías que son contratistas de Pemex han quebrado a lo largo del sexenio y además no ha aumentado la producción. Cuando llegó Andrés Manuel, Pemex producía 1.8 millones de barriles diarios de petróleo. Él prometió que cuando se fuera íbamos a producir 2.2 millones de barriles diarios y actualmente estamos produciendo 1.6, entonces se quedó corto. La CFE, que ganaba dinero cuando la recibió Andrés Manuel López Obrador, ahora está endeudada. Mucho tiene que ver esta decisión de no queremos energía eólica, no queremos energía solar generada por los particulares, mejor queremos energía generada con combustóleo y carbón, porque con eso utilizamos estos excedentes que tiene Pemex, pero pues son las dos opciones más contaminantes, más sucias, más caras. Luego había dicho que íbamos a poder utilizar las hidroeléctricas para producir más energía. Pero bueno, flaco problema tenemos con la escasez de agua. Las hidroeléctricas no están logrando producir la energía que el presidente suponía. Y entonces vemos ahorita los apagones que se han tenido en el país en el último 2 meses, los últimos 2 meses, por las inversiones privadas que se decidieron cancelar desde el inicio del sexenio. Había planes para interconectar con la iniciativa privada Oaxaca con el centro, Baja California con Sonora, pero eso se canceló porque no se podía, porque había que hacer todo CFE solo. Entonces, creo que además a esto hay que sumarle unas decisiones equivocadas de gasto. En aras de la soberanía, por ejemplo, se le compraron estas plantas de energía, de producción de energía a Iberdrola. Se le pagaron 6 mil millones de dólares, pero no agregamos un solo watt de producción extra, porque todo ya lo producía Iberdrola, se lo daba a la CFE y la CFE no los vendía. Nada más que el presidente, con tal de decir que ya se aumentó la producción del Estado, desembolsó esa cantidad de dinero y de esa manera pues gastamos 6 mil millones de dólares, pero no logramos un solo megavatio adicional de energía. Entonces, por eso digo que no alcanza el dinero para la continuidad que dice Claudia Sheinbaum, pero también para insertarnos en este futuro energético de energías renovables. ¿Cómo vas a seguir financiando todo esto? ¿Cómo le vas a hacer si además de todo no quieres dejar que exista esta participación de los privados o la quieres topar a que no sea más del 50%? O sea, no son decisiones compatibles. Creo que la tragedia que tiene México actualmente es que el presidente tiene mucho poder para hacer, como el AIFA, por ejemplo, este aeropuerto Felipe Ángeles, y mucho poder para deshacer, como hizo el presidente de un día al otro, dijo, se acabó, no más aeropuerto de Texcoco, hay una bola de corrupción, pero tiene muy poca capacidad para hacerlo bien, como hemos visto con el Tren Maya, como hemos visto con Dos Bocas. Y en este sentido, pues la votación lo que da es todavía más poder a la presidenta en este caso para ambas cosas. Dependemos
como mucha gente seguramente habrán escuchado, pues de que si ella es científica y entonces va a hacer mejor las cosas. Dependemos de una sola persona y de cómo quiera manejar las cosas para que el país avance o retroceda. Vivimos en este capricho presidencial y se le dio todavía manga más amplia al gobierno para hacerlo. Creo que dependemos de qué resulte de estas, de la conformación. Ahorita yo diría, qué resulte de la conformación legislativa para ver qué tanto dependemos de este capricho presidencial, y dependemos también de qué tipo de presidenta quiere ser Claudia. Digo, no me quiero remontar al Pleistoceno, pero sí vimos, por ejemplo, cómo, o sea, la gran pregunta es ¿qué tanto va a influir Andrés Manuel López Obrador en su gobierno o no? Como cuando llegó López Portillo a la presidencia, después de que su amigo Luis Echeverría lo había puesto ahí, pues lo acaba mandando primero de embajador de la UNESCO y luego lo manda, o representante de la UNESCO, y luego lo manda de embajador a Nueva Zelanda. Lo tuvo que mandar lejos para que soltara las riendas del poder Luis Echeverría. ¿Querrá hacer algo así Claudia Sheinbaum? ¿Cómo manejará al presidente López Obrador? Que cuando él dice que se va a ir a su rancho, pues también dependemos de que sí, en serio, él quiere o no. Entonces estamos pues sujetos desgraciadamente a ese capricho, que yo creo que eso es lo más preocupante del resultado electoral. No que ganara Claudia Sheinbaum, no que perdiera Xochitl, no que MC tuviera un mal desempeño en Nuevo León, mejor desempeño en Jalisco. O sea, todo eso son datos, pero lo más preocupante es ver pues que estamos ahora a la merced de la autocontención de una o dos personas, en este caso Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí, no sé si hay espacio para preguntas. Pero bueno, por lo pronto, gracias. Ana Paula, muchísimas gracias. No cabe duda que todos los datos que nos presentaste, toda la información que nos presentaste, híjole, bueno, por lo menos a mí en lo personal sí me mueve muchas cosas y me deja sobre todo pensando y reflexionando en qué es lo que viene para nuestro país. Muchísimas gracias a nombre de Compaqui por tu conferencia y por lo que has aportado de valor para nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Adelante, Ana Paula.